La guarida macabra. Me llamo Adrián y nací en un pequeño pueblo de la costa mexicana, pero desde hace ya varios años resido en Estados Unidos. Llegué aquí gracias a mi esposa, quien es originaria de Oregón. Buscamos un lugar tranquilo para vivir y lo encontramos en las afueras de un parque nacional rodeado de bosques. Cursé algunos estudios relacionados con la biología y la conservación ambiental, así que terminé consiguiendo un trabajo de guardabosques. Pensé que sería un empleo ameno, en contacto con la naturaleza, contribuyendo a su preservación y cuidando a los visitantes que acudían a acampar o a pasear. Sin embargo, nunca imaginé que en lo profundo de esos árboles, tan verdes y majestuosos de día, se escondiera algo tan macabro y perturbador que pondría a prueba mi cordura. El parque en el que me asignaron no se caracterizaba por tener senderos demasiado complicados, pero sí contaba con zonas bastante remotas donde pocos turistas se aventuraban. Mi labor era recorrer estos lugares, asegurarme de que nadie se hubiera extraviado y verificar que todo marchara en orden. Al principio, mis rondas se reducían a caminar con mi perro, Nico, un pastor mixto muy inteligente y entrenado para olfatear rastros humanos. Las primeras semanas fueron tranquilas, encuentros con campistas, alguna que otra familia explorando el lugar y, a veces, chicos jóvenes que se internaban sin permisos para hacer fiestas. Nada fuera de lo normal. Pero un día me topé con mi superior, un guardabosques veterano llamado Russell, quien ya llevaba varios años en aquel parque. Me comentó, con una preocupación visible en sus ojos, que se había registrado un aumento inusual de reportes de gente desaparecida. Revisé los archivos y, en efecto, en los últimos meses aparecían nombres de excursionistas que nunca regresaron. La policía había organizado búsquedas exhaustivas con perros entrenados y voluntarios, pero la mayoría resultaron infructuosas. Ya no eran casos aislados, las familias denunciaban que sus seres queridos habían entrado a los senderos del bosque y jamás se tuvo señal alguna de ellos. Aquello me inquietó mucho. Mis recorridos se volvieron más detallados y comencé a prestar atención a cualquier indicio extraño. Transcurrió un tiempo sin que encontrara algo realmente fuera de lugar, pero la ansiedad crecía porque cada nuevo reporte de desaparecidos alimentaba rumores y especulaciones. Algunos lugareños decían que había una especie de secta en lo profundo del bosque, otros hablaban de animales salvajes con comportamientos agresivos, incluso había quien aseguraba que se trataba de algo sobrenatural. Yo, más pragmático, pensaba que era responsabilidad de uno o varios individuos que de algún modo se las arreglaban para secuestrar a la gente y esconder toda evidencia. Sin embargo, la realidad terminó siendo peor de lo que esperaba. Recuerdo muy bien que era la tarde de un viernes cuando decidí aventurarme más allá de mi zona habitual de patrullaje. Llevaba a Nico a mi lado, y estaba seguro de que podría orientarme de regreso. El sol apenas atravesaba las copas de los árboles. Por alguna razón, ese día el silencio me resultó sofocante, no se escuchaban pájaros ni el viento meciendo el follaje. Me adentré tanto que, cuando quise darme cuenta, había perdido de vista las rutas marcadas. Saqué mi mapa y mi brújula para reubicarme, pero entonces Nico empezó a olfatear el aire con agitación y a jalar de su correa con una fuerza anormal. No me parecía un comportamiento usual en él. Intenté calmarlo, pero insistía en avanzar en una dirección muy específica. Me adentré tras mi perro, siguiendo el rastro que parecía haber captado. Noté que la vegetación se volvía cada vez más densa. Los pinos y abetos eran tan altos que la luz quedaba prácticamente bloqueada. De un momento a otro, comencé a sentir que me observaban, como si el bosque estuviera al tanto de mi presencia y no le gustara. Nico se detuvo y lanzó varios ladridos desesperados. Miré en la dirección hacia la que apuntaba y distinguí algo que sobresalía entre el grueso de los árboles. Con suma cautela, encendí mi linterna, pues en ese rincón la penumbra era casi total. Me acerqué y descubrí la entrada de una caverna pequeña, tan cubierta por raíces y maleza que casi pasaba desapercibida. Lo que me heló la sangre fue ver que, frente a la roca, había un letrero pintado a mano con letras grandes y torcidas que decían, «Te recibimos con gusto». Parecía un mensaje irónico, siniestro en aquel lugar tan escondido. El olor que emanaba de la entrada era nauseabundo. Nico rascó el suelo y volvió a ladrar con insistencia.
Me preparé, saqué mi arma y avancé con lentitud. Tan pronto puse un pie en la cueva, la oscuridad se hizo total, tuve que apuntar mi linterna al frente para ver algo. El hedor era insoportable, un tufo rancio y dulzón que me revolvía el estómago. Aún así, seguí avanzando, sosteniendo a mi co con firmeza. Di unos pasos más y tropecé con algo duro en el suelo. Al enfocar la linterna, me di cuenta de que era un hueso y no era de animal. Se trataba de un fémur humano, con restos de lo que parecían marcas irregulares, como si hubiera sido roído o cortado. La adrenalina me subió de golpe. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad por el asco y el horror. Intenté girar y huir, pero entonces mi co se soltó de mi mano y corrió hacia las profundidades de la cueva. Mi instinto de guardabosques me obligó a seguirlo, pues no quería perderlo ni dejarlo solo en aquel lugar que prometía ser un escenario siniestro. Avancé iluminando el suelo, comprobando cada cosa retorcida que encontraba, huesos dispersos, algunos trapos sucios, hasta vi lo que parecían mochilas desgarradas. Temblaba de pánico, pero no podía abandonar a mi perro. Llegué a una especie de cámara más amplia, donde la luz de mi linterna reveló detalles aún peores. Había un catre oxidado, con un colchón sucio y cubierto de manchas pardas. Alrededor, se veían latas vacías, cuchillos de distintos tamaños y, en las paredes, garabatos hechos con lo que parecía sangre seca. No pude descifrar esos símbolos, pero tenían formas extrañas, retorcidas, en algunos casos mezcladas con letras que se repetían sin sentido aparente. Nico estaba junto a una esquina, olfateando frenético algo que parecía un montón de ropa. O quizá fuera otra cosa. Me acerqué y vi, en el suelo, lo que quedaba de un cuerpo humano todavía en descomposición. La piel estaba seca y pegada a los huesos, los ojos habían desaparecido y la boca se le había quedado abierta, congelada en una mueca de terror. Sentí náuseas y retrocedí un par de pasos. No estaba dispuesto a manchar aquella escena más de lo necesario. Me di cuenta de que lo único sensato era salir de ahí y avisar a la policía. Pero no tenía señal, mi radio no funcionaba en esa zona. Comencé a sudar y experimenté la sensación de que algo o alguien me observaba desde la oscuridad, más allá del alcance de mi linterna. Llamé a Nico y corrimos hacia la salida. Fue un trayecto eterno hasta que, por fin, divisamos la claridad del exterior. El aire fresco del bosque me pareció un alivio inmenso tras aquel hedor que se me había impregnado en la nariz. Tan pronto encontré recepción en mi radio, solicité ayuda. Esa misma noche llegaron varios oficiales que, acompañados de un equipo forense, se internaron en la cueva. Confirmaron todo lo que yo había visto, huesos humanos, objetos personales de personas desaparecidas y signos claros de que alguien habitaba allí de forma regular. Prendas rasgadas, teléfonos rotos, carteras con documentos, restos frescos de carne. Los policías se mostraron consternados por la escena, pero lo más escalofriante vino después, cuando empezaron a recorrer otras oquedades y túneles interconectados. Hallaron más rastros y una gran cantidad de cuchillos, sierras manuales y hasta recipientes con líquidos no identificados. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones confusas, como si quien vivía allí hubiera perdido la cordura hacía mucho tiempo. En un primer momento, la hipótesis fue que todo era obra de un asesino en serie o de un grupo de fanáticos dedicados a rituales desconocidos. Incluso llegaron a considerar que podría tratarse de un caso de canibalismo, pues la velocidad con la que habían sido limpiados algunos huesos resultaba espeluznante. Los investigadores se apresuraron a recuperar cualquier pista que permitiera dar con los culpables. Sin embargo, pasaron los días y nadie dio con ningún sospechoso concreto. La cueva se transformó en una escena acordonada, con peritos entrando y saliendo, mientras el resto de nosotros intentábamos comprender lo inimaginable. Se colocaron cámaras de vigilancia por distintos puntos del bosque con la intención de captar cualquier movimiento que indicara la presencia de esa persona o personas que se refugiaba en aquellos túneles. Durante algunas noches no surgió nada relevante. Los monitores mostraban apenas la oscuridad, con algún ciervo o mapache rondando por ahí. Parecía que el culpable había huido a otro lugar. No obstante,
Una madrugada, los policías y los compañeros guardabosques fuimos llamados de urgencia a la central, donde uno de los monitores registró un suceso aterrador. La imagen mostraba a dos figuras humanas arrastrándose cerca de la entrada de la cueva. Iban a cuatro patas, como si hubieran olvidado cómo caminar erguidos. Sus brazos y piernas se movían de una forma antinatural, con espasmos espeluznantes. La cámara no tenía la mejor resolución, pero se alcanzaba a percibir que sus rostros parecían desfigurados, con enormes cicatrices o deformidades que se adivinaban en la penumbra. No era la simple captura de un par de personas escondiéndose. Aquellos seres mostraban una apariencia enfermiza, delgada en extremo, y con un modo de moverse que no correspondía con lo que uno esperaría de un humano corriente. Era como si hubieran estado viviendo en la oscuridad demasiado tiempo y hubieran regresado únicamente para alimentarse de nuevo. Se montó un operativo inmediato. Un grupo de policías y guardabosques, entre los que me incluyeron, fuimos enviados a la zona. Instalamos un campamento a cierta distancia, con la esperanza de aislar el área y dar con estas personas. Las cámaras seguían monitoreando, pero no aparecía nada más que un silencio asfixiante, rota de vez en cuando por los sonidos del bosque. Pasaron varias horas. El ambiente se sentía cargado, como si en cualquier momento surgiera la pesadilla. La noche era cerrada y la luna apenas se asomaba entre los árboles. El equipo estaba nervioso. Y entonces, algo movió los arbustos cercanos a la cueva. Con las armas preparadas, nos acercamos mientras las linternas barrían la maleza. De pronto se escuchó un gruñido. No era un sonido humano. Podría describirlo como un gemido quejumbroso, profundo y casi animal. Avanzamos con cautela y, en un instante, apareció una de esas figuras, retorciéndose como un perro rabioso. Parpadeé incrédulo al ver su rostro ceniciento y hundido, con ojos turbios que reflejaban una furia bestial. Sus dientes estaban amarillentos y algunos rotos. La piel lucía cicatrices, costras y manchas ennegrecidas. Fue cuestión de segundos antes de que se lanzara hacia nosotros con una violencia descontrolada. Los oficiales abrieron fuego y acertaron, pero aquella cosa continuó convulsionándose en el suelo, emitiendo chillidos roncos. No se parecía a un ser humano sano, su cuerpo era esquelético, los huesos resaltaban bajo la piel y sus miembros estaban contorsionados de forma anómala. Uno de los policías se acercó con la intención de revisarlo, pero de entre los arbustos surgió la otra figura. Atacó por la espalda con una velocidad pasmosa, rasguñando al hombre, que gritó mientras caía. Disparamos otra vez, consiguiendo abatir a ese segundo individuo, el cual quedó tendido sobre la hierba, jadeando como un animal moribundo. Con horror, distinguimos que sus ojos estaban casi blancos, como si hubiera perdido la visión. Quise apartar la mirada y contener las náuseas, porque los rasgos de su rostro parecían corroídos, con la carne a la vista. La situación fue tan caótica que tardé unos segundos en asimilarlo todo. Varios oficiales rodearon la zona, apuntando sus linternas a los cuerpos que seguían retorciéndose. Al final, dejaron de moverse por completo. Uno de mis superiores llamó refuerzos y solicitó una ambulancia, aunque nadie albergaba esperanzas de que aquello tuviera solución. La identificación resultaría compleja, pero se sospechaba que podían ser personas que llevaban años desaparecidas, atrapadas en un entorno sin luz ni alimento regular, recurriendo a actos caníbales para sobrevivir, degenerándose física y mentalmente hasta convertirse en algo similar a bestias subterráneas. Las autoridades decidieron clausurar esa parte del bosque para evitar más tragedias. Al poco tiempo, recibimos la confirmación de que los restos hallados en la cueva pertenecían a un puñado de los desaparecidos. La noticia sacudió a la comunidad y llegaron periodistas de todas partes, generando historias sensacionalistas. Yo renuncié a mi puesto. Me costaba dormir, pues cada vez que cerraba los ojos volvía a aquel hedor infame y a la imagen del cuerpo esquelético retorciéndose en el suelo. Miko también se encontraba alterado, pasaba las noches inquieto, gruñendo a la nada como si recordara esos sonidos de dolor y locura. Con el paso de los meses, aunque las autoridades aseguraron que todo había sido resuelto, siguieron sucediéndose rumores de desapariciones misteriosas en zonas boscosas de los alrededores. Se rumora que no todos los que habitaban la cueva fueron atrapados.
A veces, los lugareños afirman escuchar quejidos en la noche, murmullos que provienen de alguna grieta perdida, y otros juran haber visto figuras encorvadas husmeando entre los árboles. En lo personal, evito adentrarme demasiado en ese parque. Ni por trabajo, ni por ocio he vuelto a poner un pie en esos senderos. Aún conservo recuerdos demasiado vívidos, el silencio opresor, el olor a putrefacción, la aterradora certeza de que en ese lugar existía algo más que un simple criminal. Una parte de mí cree que esas criaturas, o personas, llevan mucho tiempo allí, y que el bosque las protege con su espesor y su sombra. Me aterra pensar cuántos más podrían estar escondidos en cuevas similares, aguardando el momento perfecto para salir de la oscuridad y reclamar a su próxima víctima. Después de todo, los bosques son vastos y en sus profundidades se ocultan horrores que sobrepasan nuestra imaginación. Nadie sabe con exactitud qué seres siniestros pueden estar reptando bajo las raíces, mirando con hambre a quienes caminan sin sospecha por senderos solitarios. Y yo ya aprendí la lección de la peor manera. A veces, lo realmente espantoso no es lo que la naturaleza produce, sino lo que se pudre en las sombras de la humanidad. Hace unos meses, me animé a poner por escrito lo que he callado durante años. Nunca pensé que mi vida cotidiana, en un terreno tan aislado, pudiera convertirse en la fuente de mis pesadillas más aterradoras. Crecí escuchando historias de ancianos y parientes sobre seres que acechan en los rincones oscuros del bosque, criaturas que no necesitan explicación lógica porque habitan en una realidad distinta, una que pocas personas se atreven a contemplar. Ahora, con todo lo que está pasando, siento que debo compartir estos sucesos, aunque apenas pronunciar estas palabras me haga temblar. Vivo con mi madre y mis 2 hermanos en un rancho solitario, rodeado por las antiguas montañas Licay. Mi abuela fue la primera en hablarnos de las presencias ocultas que se funden con los árboles al caer la noche. Desde niña, escuché que nuestra familia viene de un pequeño asentamiento indígena enclavado en los valles, donde aprendimos a respetar las señales de la naturaleza y a cuidar cada criatura como si fuera sagrada. Mi abuela siempre se tomó muy en serio sus advertencias: nunca silbes en la oscuridad y no te asomes a la ventana después del ocaso. Yo, de pequeña, no entendía por qué tanto misterio, pero con el paso de los años fui notando que cada vez que el sol se ocultaba, el ambiente se volvía espeso, como si algo maligno estuviera merodeando tras las sombras. Nuestra vivienda, herencia de mi bisabuelo, se encuentra al final de un antiguo camino de tierra. Se extiende más de 1 kilómetro desde la carretera principal hasta la entrada de la propiedad. Los primeros metros están rodeados de pastos donde mantenemos a las vacas y algunas cabras, pero la mayor parte es un denso bosque de pinos, robles nudosos y enmarañados matorrales. Decir que es remoto se queda corto. Durante la infancia, jamás nos dejaban jugar fuera después de que el sol se hundiera en el horizonte. Mamá corría las cortinas y ponía cerrojos a las puertas tan pronto se encendían las luces. Era algo normal para nosotros, no alzar la voz, no reír fuerte en el patio al anochecer y, sobre todo, evitar asomarnos si escuchábamos ruidos extraños en la arboleda. Esa era nuestra rutina. Silencio total después de cierta hora y, si algo merodeaba cerca, solo quedaba rezar en voz baja. Aún así, nunca llegué a ver con mis propios ojos nada de lo que mis mayores contaban. Para mí, todo formaba parte de un folclore local, leyendas transmitidas para protegernos de los peligros de la montaña. Pero las cosas cambiaron hace un par de inviernos, cuando empezamos a oír golpes en la ladera oeste y un coro de gritos horribles que se filtraban a través de las paredes. Mi hermano menor, Jacobo, tiene un perro llamado Bruno, un mestizo grande y bonachón que siempre fue valiente ante cualquier intruso. Bruno amaba revolcarse en la hierba y corretear por los alrededores. Sin embargo, una noche, mientras estábamos en el porche conversando, Bruno se quedó paralizado en la escalera principal. Alzó el hocico, olfateando el aire con un gruñido suave que nunca antes le había escuchado. De pronto, dio un paso atrás con las orejas gachas, como si hubiera detectado algo peligroso en la entrada del bosque. Fue entonces que, en medio de un silencio abrumador, percibimos un golpe seco, un toque resonante que pareció provenir de la ladera.
3 golpes, con pausas de unos segundos entre cada uno. Luego, silencio total. He pasado toda mi vida en ese rancho, y jamás había oído un silencio tan puro. Ni los grillos ni los pájaros nocturnos se atrevieron a emitir el menor susurro. Mi madre y yo intercambiamos miradas cargadas de inquietud, hasta el viento pareció detenerse. Jacobo se incorporó y tomó a Bruno de la correa para tranquilizarlo, pero el perro se rehusó a dar un paso al frente. Empezó a temblar y se metió, casi a rastras, debajo del banquillo de madera. Sentí un nudo en la garganta. Si Bruno estaba asustado, aquello no era algo normal. En ese momento, escuchamos un crujir de hojas y ramas secas proveniente de la zona boscosa. Algo, o alguien, se movía entre las sombras. A cada crujido, mi corazón palpitaba con tanta fuerza que podía oír mi propio pulso en los oídos. Entonces lo oímos, otro golpe, más profundo y potente, en la dirección opuesta de la cañada. Tuve la impresión de que fueran respuestas, como si 2 presencias se comunicaran a la distancia a través de esos sonidos. Mi hermana mayor, Paula, dejó escapar un leve jadeo. Sin embargo, nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. El miedo nos anuló. A partir de esa noche, todo se volvió cada vez más tenso. Empezamos a notar que las frutas desaparecían de los árboles con frecuencia, manzanas y peras se esfumaban como si un ladrón hambriento hiciera rondas en la madrugada. Luego, hallábamos plumas dispersas cerca del gallinero, y algunas gallinas no volvían a aparecer. Parecía obra de coyotes, pero las huellas que encontramos se extendían en pasos largos, más grandes que los de un ser humano. Tratamos de explicar los sucesos con lógica, aunque nuestras voces temblaban cada vez que formulábamos teorías. Mi madre, insistiendo en la tradición de la familia, reforzó las medidas de seguridad. Antes de dormir, nos hacía revisar los cerrojos de las puertas y ventanas. Empezó a dejarnos velas encendidas en la cocina y una lámpara de aceite junto a la puerta trasera. Al caer la noche, Jacobo y yo colocábamos varias linternas estratégicamente alrededor del establo para proteger a los terneros recién nacidos. Sabíamos que en estas montañas existían depredadores, pero nunca habíamos visto algo que superara la ferocidad o astucia de un puma o un oso. Hasta que, una madrugada, mi hermana Paula lo vio con sus propios ojos. Fue a eso de las 3 de la mañana cuando ella regresaba de su trabajo en la ciudad. Conducía su viejo camión por el camino de grava que lleva a la casa, cuando un repentino presentimiento la hizo frenar. Un escalofrío recorrió su espalda y sintió el impulso de girar la camioneta para que las luces iluminaran la vereda lateral. Entonces lo distinguió, una figura enorme, de más de 2 metros de alto, se asomaba detrás de un roble grueso. Paula alcanzó a ver un pelaje rojizo y revuelto, brazos largos y una cabeza que casi sobresalía del tronco. No alcanzó a apreciar detalles del rostro, pero sí la silueta terrorífica de algo que no encajaba con la anatomía de un simple animal. Paula llegó a casa pálida, con los ojos desorbitados. No pronunció palabra hasta que mi madre le preguntó qué había pasado. Su voz temblaba mientras relataba el encuentro. Dijo que la criatura se movía con lentitud, como midiendo cada paso. Pensó en retroceder con la camioneta, pero el miedo la clavó al asiento. Cuando pudo reaccionar, pisó el acelerador y no se detuvo hasta estacionarse frente a nuestra puerta. Después de esa noche, supimos con certeza que no se trataba de una leyenda, sino de algo muy real acechándonos en la oscuridad. Los incidentes se multiplicaron. En las madrugadas, oíamos largos silbidos que parecían una burla a los sonidos de la noche. Otras veces, golpes huecos que resonaban desde la parte más espesa del bosque. Una noche, cuando mi madre y yo regresábamos a casa luego de atender a un ternero enfermo, nos sorprendió un silbido tan alto y claro que nos detuvo en seco. Sentí un escalofrío subiéndome por la columna vertebral. No quise decir nada en voz alta, porque me enseñaron desde pequeña que nombrar a los seres oscuros puede atraerlos. Pero en mi mente retumbaba el eco de la advertencia de mi abuela: no silbes en la noche, ni respondas a un llamado extraño. Solo deseaba llegar al interior de la casa y poner seguro a todo. Esa misma semana, salimos de madrugada en busca de mi tío Matías, que se había quedado en la vieja casita de madera que tenemos al otro lado del rancho.
Mi madre pensó que lo más prudente era no dejarlo solo, sabiendo que estos acontecimientos eran cada vez más frecuentes. Caminamos con linternas, cuidando de no hacer ruido. El cielo estaba tan oscuro que apenas podíamos ver el camino ante nosotros. De pronto, distinguimos un golpe contundente en la lejanía, seguido de un gemido gutural que erizó cada fibra de mi cuerpo. Me tapé la boca para no gritar, y mi madre apretó mi brazo con fuerza. Lo peor no fue el sonido en sí, sino la certeza de que venía de una criatura gigantesca y con alguna clase de inteligencia siniestra, como si estuviera intentando comunicarse o amenazarnos. Al llegar a la vieja casita, encontramos a mi tío sentado en el porche, con el rostro desencajado. Nos hizo señas de que nos acercáramos con cuidado. Según nos contó, escuchó varios silbidos distorsionados en el transcurso de la noche, como un búho enfermo intentando emitir su canto. Después oyó un gruñido fuerte y algo golpeó la pared trasera con una fuerza sobrehumana. Mi tío se quedó sin aliento, sosteniendo su escopeta, sin atreverse a salir. Cuando notó nuestras linternas, suspiró de alivio. No hizo falta mucho intercambio de palabras. Con un ademán, nos señaló unas huellas enormes junto a la ventana, marcadas en el barro como si alguien hubiera apoyado un pie enorme y pesado. Esas marcas tenían una forma extraña, con dedos largos y un contorno impreciso, pero definitivamente no eran de oso. El pánico se instaló en mis huesos. Esa noche no dormimos. Me quedé sentada en un sillón, con Bruno acurrucado a mis pies y mis hermanos en silencio total. Cada crujido en la madera de la casa me sobresaltaba. Podía sentir la tensión en el aire como una presencia palpable. Ya para entonces me preguntaba si esos seres eran los mismos de las leyendas que mi abuela narraba, figuras altas, mitad bestia y mitad hombre, con una astucia que supera el entendimiento. Antes, yo dudaba de esas historias, pero ahora no tenía motivos para no creer en ellas. Siendo testigo de las señales que se acumulaban, empecé a temer por nuestra seguridad. Los días pasaron y cada ocaso se convertía en una tortura psicológica. Dejamos de hacer planes en la noche y apagábamos todas las luces interiores, dejando únicamente focos potentes apuntando al bosque. Mis hermanos y yo tomamos turnos para vigilar el establo, aunque ninguno de nosotros se sentía capacitado para enfrentar cara a lo que rondaba por los árboles. Necesitábamos prepararnos, pero ¿cómo te defiendes de algo que apenas sabes nombrar? Una tarde, recibimos la visita de un hombre mayor de la comunidad cercana, don Efraín, quien dijo haber oído rumores de apariciones en nuestras colinas. Con la voz quebrada por la edad, compartió sus propios relatos de juventud. Había crecido escuchando que esas criaturas se alimentan de la energía del terror humano, que prefieren lugares donde la gente mantiene el miedo en silencio, sin denunciarlo, para que la impunidad de la oscuridad sea su mayor aliada. No sé si creer en todas sus palabras, pero me estremeció la coincidencia. Cuando don Efraín se marchó, me sentí más vulnerable que nunca, como si el bosque supiera que estábamos desesperados. Las noches siguientes fueron aún peores. A ratos, creía oír pasos en torno a la casa, un tamborileo sutil que se detenía en seco cuando prendía la linterna desde la ventana. Bruno empezó a negarse a salir después de las 7 de la tarde y cuando lo obligábamos, tiraba con todas sus fuerzas hacia la puerta, gimiendo con ese gemido ahogado que parte el alma. Una de esas madrugadas, volví a escuchar el silbido horrible, un intento burdo de imitar a un ave nocturna, pero sonaba roto, irregular, casi burlón. Inmediatamente después, un golpe retumbó contra un árbol cercano, y el grito que siguió se sintió como una vibra en mi pecho, un bramido que me perforó los oídos y me dejó temblando de puro terror. Para ese punto, mis hermanos y yo llegamos a la conclusión de que aquello no era algo pasajero. Parecía tener un patrón, casi una rutina. Una vez que las criaturas descubrieron que aquí había ganado, gallinas y gente que se mantenía callada, se instalaron en nuestra zona como cazadores silenciosos. Empecé a preguntarme si alguna vez se detendrían o si llegaríamos al extremo de abandonar la casa que lleva más de un siglo en nuestra familia. Al escribir esto, me estremezco al recordar cada ruido, cada huella y cada mirada furtiva desde los troncos retorcidos. Me estremezco al pensar que la noche traerá un nuevo repertorio de sonidos indescriptibles.
Las leyendas que solían ser cuentos para asustar a los niños durante la cena, ahora son nuestra realidad, un riesgo latente a cada caída del sol. Algunos dicen que, cuando no te enfrentas a tus miedos, estos crecen hasta devorarte. Pero, ¿cómo te enfrentas a algo que se oculta tras árboles antiguos, que se mueve con cautela y parece observar cada uno de tus pasos? ¿Cómo combates un miedo heredado, uno que corre por la sangre de tu familia y se alimenta del silencio? Ahora, cada atardecer, vuelvo a encender las luces del establo y del porche, con la esperanza de mantener a raya a lo que sea que habite en la arboleda. He llegado a pensar que, tal vez, esas criaturas existieron siempre, aguardando el momento propicio para revelarse. Y aunque mi mente lógica intente buscar explicaciones, el temor se arraiga en mis entrañas. No hay noche en la que pueda dormir sin sobresaltos, siempre atenta al menor roce, al mínimo chasquido. He despertado aterrada, envuelta en sudor frío, convencida de haber oído pasos pesados en la escalera. En esos momentos, me limito a respirar, intentando convencerme de que la puerta está asegurada y que no hay nada que ver por la ventana. Pero la realidad es innegable, algo camina entre los árboles, algo golpea los troncos, silba con una voz inhumana y se roba nuestras gallinas. Algo cubierto de un pelaje indescifrable, con una altura que no concuerda con un oso y una astucia que sobrepasa a la de cualquier depredador convencional. A veces, me sorprendo preguntándome si podrá entender nuestros movimientos, si calculará nuestros temores para acercarse cuando menos lo esperamos. Este lugar, que fue un refugio para mi familia por generaciones, se ha convertido en un terreno de acecho. He decidido relatar todo esto porque no quiero que quede en simples rumores o habladurías. Deseo que la gente sepa que hay fuerzas en estos bosques que no comprendemos, presencias que no se explican fácilmente con ciencia o religión. Tal vez muchos no crean mis palabras, y lo entiendo. Yo misma, hace un tiempo, habría dudado. Sin embargo, cada vez que anochece y escucho esos golpes respondiéndose a lo lejos, cada vez que siento un silbido pegado al tímpano, recuerdo a mi abuela y su voz temblorosa, pidiéndonos que cerráramos las ventanas y evitáramos los sonidos en la oscuridad. Ya no sé cuánto más podremos resistir. Lo único que me queda es compartir mi historia y esperar que, de alguna forma, sirva de advertencia. Tal vez un día estos sucesos disminuyan y podamos volver a la tranquilidad que teníamos, pero por ahora, las criaturas siguen ahí, al acecho. Y yo, encerrada en esta casa con un terror que me calcome, esperando que la luz del alba sea suficiente para mantenerme a salvo por unas horas más. Aunque, en el fondo, sé que ellas siempre encuentran la forma de volver, porque son tan antiguas como la tierra misma, y su reino comienza cuando la noche lo cubre todo de sombras. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.